Obviamente hay que respetar, hay que respetar la Convención de Belém do Pará, los derechos de la mujer, y entiendo que toda esa cuestión de género es cuestión que tiene que ser tratada en debate y por supuesto controlada por un tribunal de impugnación. No es algo que se pueda, yo no estoy de acuerdo que si bien el código nos permite, sea una cuestión que se pueda salir por algún tipo de solución conciliadora, porque nosotros no sabemos cuál es el conflicto primario existente en la pareja. Algo curioso, le voy a hacer una preguntita. Sí, doctor, cómo no. A usted viene una mujer, hace la denuncia correspondiente y pide una cautelar. ¿Qué actitud asume usted fiscal? Yo, primeramente, lo que vengo haciendo, ya hemos tenido vengo teniendo situaciones como esta, primeramente la recibo a la mujer, le tomo entrevista personal a ella, veo realmente cuál es la situación, en el caso que venga por la OBD, hay un análisis de riesgo y solicito inmediatamente la medida cautelar. ¿La solicita usted a la medida cautelar? Sí. No hace ningún tipo de averiguación. El contacto con la mujer, básicamente, con la denunciante o con el denunciante, en este caso de la mujer hablamos, puntualmente el contacto con ella es un contacto personal, que no lo delego en otros, sino sí me interesa saber cuál es la situación y demás, porque son situaciones, como le digo, que nosotros hemos desatado cuestiones muy graves, el hecho de no atender como corresponde ese tipo de situación. Y estas situaciones linderas que se dan cotidianamente, de la Fiscalía que pide una medida de protección inaudita aparte, a las 48 horas se fija la nueva audiencia, no formulan cargos, y entonces los jueces nos tenemos que inhibir y remitir el legajo al juzgado de familia. El tema de la violencia intrafamiliar es un límite muy difuso entre la competencia penal y la competencia de familia. ¿Usted considera que los juzgados de familia deberían hacer turnos? ¿Deberían estar de turno para atender estos temas? Sí, yo considero que sí deberían estar de turno. Considero que muchas veces nosotros tenemos un dispendio de recursos porque son claramente cuestiones que no son cuestiones penales y que nos tenemos que hacer cargo porque, no sé, vino el problema a las 5 de la tarde, por ejemplo. No podemos tomar un riesgo de decir, bueno, esperemos hasta mañana a ver qué sucede. Hay que darle una solución. En este caso entiendo que, aparte de una cuestión civil, netamente nosotros nos metemos, generamos recursos, gastamos cuestiones que son finitas, porque el recurso nuestro no es infinito, y después, como usted dice, doctor, después no tenemos jueces, el juez tiene que inhibirse. Sí. Una preguntita. Sí, ¿cómo no? ¿Qué te motiva? O estás trabajando en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Sí. Y ahora has concursado, bueno, llegó la entrevista para este tribunal de impugnación que tiene otro rol. ¿Qué te ha motivado y cuáles pensás que son tus fortalezas para ese cargo al que aspiras? Al que aspiro, bueno, personalmente, creo que todos me conocen, me he presentado, ahora he dejado de presentarme para defensor ya, y sí para el Ministerio Público y para el Poder, la magistratura del juez. Bueno, yo considero que me preparo para este tipo de situación, para la nueva aplicación del nuevo código, para el sistema adversarial. Vengo hace años preparándome en este sistema y creo que tengo la edad y estoy en el momento para aportar una cuestión de valoración personal, de crecimiento en mi carrera, porque esto significa un crecimiento. Eso es. Muy bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, María. Muy bien, a disposición de ustedes nuevamente, doctor Cabral. A ver, yo te voy a hacer una pregunta que me ha surgido a raíz de algo que dijo Willy. No es la primera vez que escucho que los jueces, que no puede haber delegación jurisdiccional en el nuevo, está prevista en el nuevo código, y por ende eso hasta llevaría a cuestionar la figura del auxiliar de doctrina y jurisprudencia, como se llama ahora el relator.
entendiendo que la no delegación jurisdiccional no solo es para los jueces penales, sino para todos los jueces sin litigio, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que, bueno, lógicamente estoy en contra de la delegación. Creo que una de las características del nuevo sistema es ese: elimina la delegación y lo lleva al juez a resolver de manera directa. Cómo funciona en la práctica en el resto de los juzgados, salvo, lógicamente debe haber excepciones, pero el caso generalmente, y más cuando en los foros donde existe un gran volumen de trabajo, los casos generalmente son analizados directamente por un relator, por un secretario, que en mi caso particular también me hago cargo de eso. Generalmente la lectura de un expediente viene ya previamente analizada por un relator, entonces la decisión que uno toma es en base a lo que esa persona le puede decir, más allá que uno después corrobora la información que surge en el expediente. Entonces, eso creo que la oralidad lo elimina, por eso en el proceso civil también se encamina hacia la oralidad. La figura del auxiliar de doctrina y jurisprudencia creo que es necesaria porque el desarrollo de la jurisprudencia, más que todo, es muy dinámico, y una persona que constantemente esté bajando esa información, haciéndola sintética y concreta para que uno la conozca, me parece importante, pero yo creo que hay que eliminar por completo la figura del relator como la persona que toma conocimiento primario antes de la resolución. Distinto es el auxiliar que después hace una resolución en base a lo que yo resuelvo y con los fundamentos que yo le doy. Entonces ya elaborar esa sentencia sí me parece que no le veo inconveniente. No antes, sino después. Ahí no veo ningún inconveniente en eso. Perfecto, gracias. Doctor, ¿cuál es tu opinión con respecto al funcionamiento de la OGA en el Centro Judicial de Concepción? Bueno, yo la verdad que no conozco a la gente que está trabajando, he tenido algún contacto. Lo que sí sé que está funcionando muy bien en lo que respecta a la organización, a las agendas de audiencia, las notificaciones. Sé también que hay de alguna manera hay un problema que tiene el nuevo sistema, que es la carga de las causas residuales, muchas causas residuales que todavía la OGA no ha podido de alguna manera introducir en el nuevo sistema. Pero creo que por lo que me ha tocado ver en las audiencias que he ido, las audiencias se realizan en tiempo y forma, las partes están presentes, las decisiones judiciales se cumplen, que es precisamente la función que tiene la OGA, digamos, llevar adelante, hacer que todo funcione para que los actores del sistema lleguen a la audiencia y se sienten y la audiencia se lleve a cabo. Porque lo que se ve del sistema es la audiencia, pero para que esa audiencia se lleve a cabo tiene que haber una estructura funcionando abajo que esté armando todo para que esté presente el imputado, esté presente la víctima, esté notificado el defensor, el juez esté, para que funcione el equipo de grabación. Todo eso está en cabeza de la OGA. O sea, yo creo que está haciendo muy buen trabajo la OGA. Bueno, muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bien. Bueno, doctor Coffer, a raíz de la respuesta dada por uno de los concursantes me surge otra inquietud para conocer qué opinan. El concursante dijo que está prohibida la delegación de funciones o de la facultad de juzgamiento por parte de los jueces penales. Yo creo que esto está prohibido para todos los jueces, no solo para los jueces penales. Esto viene a colación de los relatores, de la tarea que desarrollan los relatores. Quiero conocer qué opina usted respecto a ello. Bien. En el nuevo sistema. En el nuevo sistema. El nuevo sistema realmente tiene una connotación y una estructura totalmente diferente de lo que funciona hoy en los juzgados. La ley de colegio de jueces, la nueva ley, en el artículo 12 establece expresamente la indelegabilidad de la función jurisdiccional, lo que implica que los nuevos jueces, los nuevos magistrados solamente van a estar abocados a dictar sentencias, a estar presentes en las audiencias, y de hecho
ni siquiera, porque hoy toda la función administrativa, toda la función operativa, si se quiere, que hoy existe en una Cámara con secretario, prosecretario y relatores, pasa a jurisdicción de la OGA, que va a ser la que tiene esas facultades. El juez solamente va a estar para dictar sentencia y seguramente, o es muy posible, porque es una institución muy nueva, o nueva en Tucumán, que necesite la asistencia de, no es la palabra relator, porque insisto, no se puede, Asistente de exactamente, doctrina. no puedes tener la función de relator porque es facultad netamente indelegable por parte del juez. Por lo tanto, la ley lo prohíbe. Y la ley establece expresamente cuáles son las funciones de la OGA y toda la funcionabilidad de la OGA está centrada en la cuestión administrativa que hoy funcionan en los juzgados, ¿no? Por lo tanto... Sabe que yo leía el proyecto original de INESIP a la Corte y prevé la figura del auxiliar de jurisprudencia entre paréntesis relator dentro de los colegios de jueces y no de la OGA. No, por supuesto. No, yo creo que la función administrativa de la OGA, el colegio de jueces, los jueces hoy tienen su relator. Con la dinámica del trabajo, evidentemente, creo que va a hacer falta arbitrar los medios para incorporar la figura del auxiliar de doctrina y jurisprudencia. La realidad es que el sistema en cada provincia funciona diferente. Yo creo que hay que adaptarlo muchas veces a la idiosincrasia, al volumen de trabajo que va a haber. Hoy en Concepción, la tarea que está haciendo el Tribunal de Impugnación, creo que al mes han llegado a tener menos de 10 impugnaciones, todavía no hay sentencia definitiva, solamente hay cuestiones interlocutorias que se resuelven rápidamente. Pero evidentemente cuando el volumen de trabajo empieza a crecer y empiecen a llegar por la impugnación sentencia definitiva, bueno, evidentemente creo que va a haber que asistir a los jueces, pero la función administrativa es netamente de la OGA. De hecho, en Río Negro, el trabajo que vienen desarrollando ya a través del Tribunal de Impugnación ha ido hasta inclusive generando una base de jurisprudencia en donde ya en algunas cuestiones se alejan un poquitito, en algunas cuestiones del código. Bueno, yo insisto, creo que esto va a ser un proceso de aprendizaje en donde todos los operadores vamos a tener niveles de responsabilidad. Seguramente va a haber muchos errores en las audiencias, va a haber muchas cosas que ir corrigiendo, pero bueno, creo que el sistema es bueno y va a ser mejor en la medida que todos los operadores pongamos un poquitito de esfuerzo para que el sistema funcione, ¿no? Porque, insisto, es cambiar una lógica, cambiar una estructura de trabajo, pero también creo que la única forma de dar una respuesta a la gente, hoy la gente, el ciudadano común, está descreído de las instituciones, está descreído de la justicia. Yo creo que una herramienta fundamental para revertir eso es que deje de ser la justicia un tanto alejada de la realidad y empiece a ser inmediata, eficiente, eficaz realmente, ¿no? Y dar soluciones rápidas. Yo fui secretario de Seguridad 5 años en la provincia, ¿no? Y a mí, cuando me hablaban de delito, uno pensaba de otra forma. Yo no hablaba del delito, no pensaba del delito desde el aspecto visible, que es la consumación o el delito en grado de conato, sino hablaba o entendía el delito en toda su trazabilidad, desde el abordaje causal del delito, de los factores criminógenos, endógenos y exógenos, y llegábamos a la última etapa, que era la etapa de la sanción judicial, o del, si se quiere, el efecto final de todo esto, porque el delincuente siempre hace un análisis de costo-beneficio. ¿Cuál es el costo de delinquir? Y el beneficio. El costo es ir detenido, tener una sentencia efectiva, rápida y eficiente, y bueno, y el beneficio es la rentabilidad económica que le da. Ahora, cuando el delincuente, que es un homus económico como todos, advierte que el sistema judicial es rápido, evidentemente es un efecto neutralizador o disuasivo de la actividad delictiva. No quiere decir que sea la única herramienta, pero el sistema judicial viene a ser o viene a coayudar también al sistema de prevención. Sí. Doctor, ¿cuál es su mirada con respecto a la perspectiva de género? Bueno, la realidad es que el fallo Góngora ha imbuido de todos los tratados internacionales, de CEDAW, de la 26485,
de todos los tratados y convenciones internacionales de protección contra la mujer, ha venido a generar un cambio de paradigma, una visión realmente que era necesaria. Creo que el sistema judicial, más allá de hablar de una perspectiva de género, que muchas veces puede generar algún tipo de suspicacia, porque hablar de perspectiva es como ponerse en un espacio y ya algunos pueden empezar a hablar de cierto grado de imparcialidad, ya con las embestidas que ha venido teniendo el fallo Góngora, específicamente la probation. Creo que la realidad y la situación que existe hoy a nivel mundial, porque no es solamente en Argentina, en España hasta hace unos años, no sé si ha bajado, pero había prácticamente más de 200 femicidios al año, era una cifra realmente alarmante. Creo que es fundamental, es necesario, por supuesto, salvaguardando las garantías constitucionales, ¿no? Y siendo siempre, insisto, la justicia tiene que dar una respuesta efectiva, una respuesta eficiente. Y esto lo digo porque muchas veces se ha generado, a raíz de la situación del fallo Góngora, en algunas cuestiones de obstaculización de la probation, no poder resolver cuestiones en donde la conflictividad ya había desaparecido, muchas veces las parejas ya habían realizado vidas distintas y en definitiva la justicia terminaba siendo un obstáculo o un impedimento para la resolución del conflicto, que es lo que buscaba o que es lo que busca realmente el Poder Judicial como operador de un servicio público. Así que... De esos 5 años que usted decía que estaba en la Secretaría, sí. ¿qué experiencia o qué aporte podría trasladarlo, si viene una función totalmente distinta a la de vocal del Tribunal de Impugnación? Bueno, yo creo que la realidad, hoy todo está conectado, ¿no? Cuando hablamos, hoy el sistema de prevención, el sistema de sanción y el sistema de judicialización del expediente desde que se consuma el hecho, está todo conectado. Yo creo que en los años que he ejercido la función como secretario de Seguridad, más allá de errores que uno puede cometer, creo que la visión global que uno ha adquirido del delito, del funcionamiento de la policía, de la lógica de una mirada integral, yo muchas veces a uno le da otra perspectiva de la respuesta que tiene que dar. Y esto lo digo ¿por qué? Porque muchas veces cuando se habla del delito y se habla de toda la trazabilidad del delito, se hace eje o hincapié en uno de los aspectos. Por ejemplo, hoy la gente habla del narcotráfico. El narcotráfico es uno de los eslabones de la narcoeconomía. El narcotráfico es lo que se ve, es el secuestro de droga. Ahora, previo a eso hay todo un proceso de quien cultiva, quien proporciona la semilla, quien proporciona los precursores, quién vende, quién hace la logística, quién lava, quién hace el... Entonces, y en todo eso, el eslabón final, cuando ya se judicializa la situación, cae en manos de la justicia. Ahora, la justicia, como política criminal o como político de persecución contra lucha contra el narcotráfico, tiene que tener una mirada global, en definitiva, para que de a poco, si se quiere, de forma coordinada con el sistema preventivo, ir erradicando eso. En economía hay una ley que es la ley de rendimiento marginal decreciente, ¿no? Que dice que si yo quiero, lo voy a traducir al ámbito judicial, si yo quiero sacar más sentencias, seguramente necesitaré incrementar el número de juzgados, el número de personal. Ahora, eso va a tener un tope, va a llegar un momento que más jueces o más empleados no van a sacar mayor cantidad de sentencias, va a tener y empieza a decrecer. Bueno, en el momento que esa curva empieza a decrecer es en donde tenemos que enfocar en los otros aspectos, en el abordaje causal del delito, en la neutralización, no sé si no empezar a pensar en la despenalización, ¿sí? Como herramienta que han utilizado otros países de forma exitosa. Insisto, no como lo dije en la entrevista anterior, no exportar sistemas como si fuese carne congelada, porque tenemos nuestra propia idiosincrasia, pero sí creo ir ensayando políticas públicas a prueba
que pueden ser efectivas y que realmente puede dar una solución al sistema judicial y al sistema preventivo propiamente dicho. Gracias, doctor. Muchas Gracias. gracias. Muy bien, doctor. Gracias. El doctor Vietnam para... Doctor, esta pregunta surge a raíz de algo que manifestó un concursante en la entrevista anterior. ¿Qué opina usted de los auxiliares de doctrina y jurisprudencia en el nuevo sistema? Considero que el juez tiene que tener la suficiente solvencia para adoptar las decisiones al finalizar la audiencia. Hay una práctica en el Fuero Federal, por ejemplo, ahora la conformación de los tribunales en el nuevo sistema del Código Procesal Penal Federal, que bueno, está en discusión, pero todos los tribunales están pretendiendo incorporar asistentes de doctrina y jurisprudencia para que los asistan, apoyen durante el curso de las audiencias, ¿no? Entiendo que es una tarea propia del juez. Ampliar la planta de personal, bueno, es algo que es una práctica común en todas las instituciones judiciales, pero hay tareas indelegables de parte del juez que considero que deben ser efectuadas en forma personal, y los relatores en el proceso adversarial es un contrasentido, ¿no? Tener relatores para las audiencias me parece que es algo que atenta contra el propio sistema, ¿no? Los jueces tienen que estar preparados para adoptar las decisiones sin necesidad de apoyo. Gracias. Sí, doctor, me gustaría conocer cuál es su mirada con respecto a la perspectiva de género. Bueno, la mirada que hay que tener es la mirada de las convenciones y de las leyes, ¿no? Creo que las posiciones personales ceden ante los mandatos convencionales y legales. Digamos, es un poco amplia la pregunta suya. Si usted la puede precisar en algún sentido, me parece que... De acceder a la magistratura, ¿cuál sería su opinión? Esto lo dije en la entrevista pasada, ¿no? Es algo... A ver, el juez, en este caso, juez de tribunal de impugnación, es, más allá de la horizontalidad, que es un principio de organización del proceso adversarial, se entiende que el tribunal de impugnación es superior solamente en tanto y en cuanto es un tribunal revisor, pero el principio es la horizontalidad. Todos los jueces de colegio, tanto de jueces como de impugnación, son jueces del caso, y son jueces del caso que presentan las partes. Por supuesto que hay que tener sensibilidad en cuanto a determinadas cuestiones relativas a la vulnerabilidad de las personas que llegan en ese momento a la audiencia, pero ante un tribunal de impugnación se supone que ya han pasado todos los filtros. La perspectiva de género es una perspectiva institucional, y el Ministerio Público, la defensa, desde los primeros momentos, desde los momentos en que el caso comienza a desarrollarse en la etapa de preparación, antes de llegar al juicio, son los que tienen que intervenir apoyando a las partes, brindándole la contención, la asistencia. Ahora, juez de tribunal de impugnación es un juez revisor sujeto únicamente a la revisión basada en los agravios presentados por el recurrente. Digamos, creer que uno va a tener una perspectiva de género en un punto tan estricto, salvo que se trate de una cuestión muy grosera, que se hayan vulnerado los derechos de las víctimas. Yo considero que el juez es juez del caso y el caso lo presentan las partes, ¿no? Y hay que estar prescindente en todo momento, ¿no?
creo que la perspectiva de género está bastante limitada, sobre todo en un tribunal de revisión. A mí no me queda claro cuál es la visión que usted tiene con respecto a la perspectiva de género. Suponiendo que sea un juez de revisión, ¿cuál sería su perspectiva? Digamos, ¿cuál sería su visión con respecto a la perspectiva de género? ¿Usted cree que hay que tener alguna deferencia con respecto a las mujeres, a los casos de violencia de género? ¿Cómo actuaría en el caso de violencia de género? ¿Tomaría algún recaudo, alguna medida cautelar? ¿Esperaría el aporte de pruebas? ¿Considera que por ahí se están como aprovechando de alguna manera de esta nueva visión que se le da a la perspectiva de género y se están haciendo violencias excesivas? Perdón, no escuché. ¿Que considera usted que de alguna manera la sociedad como ha avanzado mucho con respecto a al conocimiento sobre la violencia de género? ¿Considera que las denuncias que se hacen son reales? ¿Se prueban? No tengo un juicio, no hay que hacer un juicio a priori, ¿no? Si uno como juez hace juicios a priori, creo que está infringiendo el deber de imparcialidad. Hay que analizar el caso, y los casos son todos diferentes. O sea, si usted me pregunta si yo tengo que tener una sensibilidad especial por los problemas de las mujeres, obviamente que hay que tenerla, porque son un grupo vulnerable. Ahora, como juez hay que mantener equidistancia. ¿Cómo lo presenta el fiscal el caso? Es problema del fiscal. El juez no puede inmiscuirse ni adelantarse, tampoco tiene que remediar situaciones que no han sido remediadas antes de llegar, y sobre todo antes de llegar a la etapa recursiva, ¿no? Me parece que ese es el punto. Si usted me pide mi opinión personal, muy personal, en relación a la cuestión de género, por supuesto que sí. Las convenciones, la Convención de Belén do Pará, la Ley de Protección de las Mujeres, la CEDAW, yo creo que sí, nos marcan a todos, sobre todo a la institución judicial en su conjunto, la necesidad de atender a los reclamos de las víctimas. No creo que haya que hacer juicios a priori acerca de que una denuncia puede ser falsa o no. Yo creo que es el caso el que establece las condiciones de juzgamiento, ¿no? Eso dependerá, por supuesto, de las partes. Juez del proceso adversarial en una audiencia es un juez equidistante. Incluso el Código Procesal permite que el juez de impugnación pregunte acerca de los agravios y sus fundamentos. Y yo considero que el juez tiene que ser un sujeto absolutamente imparcial, incluso manteniendo un rol pasivo en la audiencia, porque el caso se presenta y se litiga por las partes. Yo creo que el juez tiene que ser absolutamente prescindente, no tiene que hacer ninguna pregunta. Eso es una forma de resguardar la imparcialidad, porque cuando uno pregunta es porque tiene una hipótesis que quiere confirmar o descartar. No siempre es así, doctor. No es su opinión. Depende de la etapa procesal. Estamos hablando de jueces de impugnación, ¿no? Sí, por supuesto, que jueces de debate, que también considero que son, que deben ser prescindentes, porque la litigación adversarial pone en cabeza de los responsables de presentar el caso ante la acusación y la defensa toda la carga de prueba y contraprueba o de excepciones, y eso no es tarea de los jueces, es tarea de las partes. Gracias, doctor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, preguntarle a su criterio
para hacer realidad la manda constitucional de afianzar la justicia? Bueno, Fue penal y en el nuevo sistema. en el nuevo sistema tiene que ser un juez muy comprometido, ¿verdad? Como todos los jueces creo que son muy comprometidos, nada más que tiene que estar con una apertura mental al cambio. Fundamentalmente creo que eso es importante hoy en día. Tratar los temas con agilidad, conociendo las herramientas que propone el nuevo sistema, el nuevo código, y bueno, tratando, como dice el código, de llegar a soluciones que sean armónicas para las partes para lograr la paz social, porque lo dice expresamente el código en uno de los artículos, que creo que, si no me equivoco, es el 13. Con respecto a la actividad en redes sociales, me interesa conocer su opinión. Bueno, la actividad sí. del juez. El juez es muy proactivo en redes sociales. ¿Hasta dónde la garantía constitucional del artículo 19 protege esa actividad, esa proactividad? A nivel personal, como proactivo. Bueno, yo creo que una persona en general que está en la función pública, llámese juez, llámese cualquier otra persona que tenga un cargo importante, tiene que ser prudente, ¿no? Fundamentalmente la prudencia, templado en sus expresiones, y bueno, yo particularmente preferiría menos exposición pública, digamos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Lo está siguiendo el proceso, la aplicación del proceso de concepción? Estoy siguiendo, sí. Y algo que me ha llamado la atención es el archivo de un porcentaje del 70%. Bueno, ahí no estoy yo en el lugar, digamos, de concepción, pero me trae a una interrogante de decir si ha llegado un 70% de denuncias o actuaciones tocando la puerta, hablemos así coloquialmente, de la justicia penal, quiere decir que hay un conflicto. Si se archivan el 70% de las causas, hay algo que no estamos resolviendo. Si tenemos en cuenta que el sistema penal es la última ratio, digamos, ¿verdad?, de todas las redes que pueden llegar a resolver un conflicto, como son la familia, el club, ¿verdad?, que son redes de contención del ser humano que vivimos en una sociedad. Entonces, la última ratio, el último lugar a donde acude un ser humano para tratar de resolver el conflicto es el sistema penal. Entonces, a mí particularmente me gustaría saber si se están, o arbitrar, quizás no haya la necesidad de crear otro organismo intermedio, o que apenas, digamos, llegue a la oficina de decisión temprana, se pueda argumentar no solo una oficina de mediación, sino otras oficinas más numerosas quizás para tratar de resolver esas cuestiones, ¿no? Porque algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Doctora, cuando usted habla de Sí. archivo, Sí. ¿qué significa eso? El archivo... ¿Se aplica el principio de oportunidad o qué? Bueno, si que no se ha podido proceder, ¿verdad?, que no se ha podido encontrar al imputado, entonces en esos casos se da el archivo. Cuando hay ese tipo de cuestiones. Ahora, si yo la archivo, puede ser que... No digo del 70% que usted vio. Sí. Sí, se han aplicado... ¿Cuáles eran las causas? No, son causas que, o motivos, por razones de aplicación del principio de oportunidad, en algunos casos, bueno, por ahí tendríamos una solución, porque no se puede llevar a juicio a una persona que ha sufrido una pena natural, o se ha aplicado un principio de insignificancia, pero ahí tenemos una solución, porque se pone en comunicación de la víctima la situación por la cual se la archiva, ¿verdad? En todos los casos de archivo. ¿En esos casos habrá ocurrido eso? ¿Se han aplicado el principio? A ver, yo quiero saber, Sí. me interesa. No, era una pregunta también que yo no lo conozco bien. Sí. Si yo digo, me sorprende que el 70% de los casos planteados Sí. han ido al archivo. Sí. ¿Usted sabe cuál es la causa por la cual se mandaron al archivo? Bueno, Y si la causal, en la mayoría de los casos, o en algunos casos, ha sido por aplicación del principio de oportunidad, corresponde, que
que se le corra vista A al la- denunciante sí. a ver si lo quiere convertir en acción privada. Exactamente, sí. ¿Eso ocurrió? Bueno, no nadie, sí, obviamente se les ha comunicado a todas las víctimas, se ha comunicado. Y lo que sí tengo conocimiento es que nadie ha planteado la situación, claro, nadie se ha opuesto para convertir la acción y seguir, digamos, adelante con la denuncia. Así que estamos hasta ahí Como manda el Código de Procedimiento. como manda el Código de Procedimiento. Pero digamos, a nivel sociedad, más allá del Código de Procedimiento, quizás es algo que no nos corresponda, quizás es algo que yo simplemente me esté Habría que preguntando. explicar qué ha ocurrido. Claro, exactamente. O arbitrar otras cuestiones, ¿verdad? Otros organismos para que puedan resolver algunos conflictos que no se han llegado a resolver por mediación o por conciliación. Yo tengo una última pregunta del juicio por Sí. jurado. ¿Qué opina, doctora? Ese es un tema bastante que ya tiene muchos años, digamos, ¿no? El juicio por jurado nace como institución allá lejos en el año 1215 con la Carta Magna en Inglaterra. Nosotros lo tomamos, nuestra Constitución lo toma en el año 1853. Ahora el Código, en el artículo 3, hace mención al juicio por jurado, que remite a los artículos de la Constitución, el artículo 24, el 75 de inciso 2, el 118. Y personalmente creo que corresponde, es una deuda pendiente con la sociedad, porque es permitirle a la sociedad participar en una cuestión de la administración de justicia y democratizar este hecho, digamos, ¿no? De administrar justicia. Bien. Así que me parece que es una deuda que tenemos pendiente, que es mi opinión personal. Claro. Gracias, doctora. Muchas gracias, Bueno. doctora. Por favor, Que ver. Bueno, yo Willy, me quedó esto pendiente porque vos dijiste algo que es muy importante y que es motivo de discusión. Sí. Va a ser motivo de discusión a futuro. Cuando dijiste que está prohibido la delegación jurisdiccional Sí. para los jueces, que la ley de los jueces lo prevé, pues para los jueces penales. En realidad la delegación jurisdiccional está prohibido a todos. Sí, 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 el Código Procesal también lo dice Trabajo, expresamente todos. y está en el Código de Procedimiento Civil. ¿Vos así que- entendés que el auxiliar de doctrina y jurisprudencia, contar el juez con un auxiliar de doctrina y jurisprudencia, no para la audiencia, como dijo un concursante, porque eso Sí, es imposible. En la así es. audiencia el juez está solo frente a las partes, no tiene un auxiliar al lado que le esté dictando o aportando. así es. Pero el auxiliar de doctrina y jurisprudencia, ¿para vos es una delegación jurisdiccional? Entiendo que no. Entiendo que no. Si cumple esa función tal como está pensada. El problema son algunas deformaciones que se dan. Mientras uno pueda mantener esa función claramente definida y dentro de los límites que correspondan, no hay problema con la función, porque es el juez el que tiene que definir en audiencia. Y esa transparencia que da la audiencia a la decisión es inobjetable. Perfecto. Gracias. ¿Y qué hace qué haría y cuál sería el rol que, además de lo que diga el código, le asignaría al auxiliar? La función que tradicionalmente han tenido los relatores. La función tradicionalmente definida para los relatores tiene que ver con el tema de organizar la jurisprudencia del tribunal. A ver, el tribunal siempre genera precedentes o una línea jurisprudencial. La labor del auxiliar es tener en presente cuál es esa línea jurisprudencial que tiene. Exactamente, los fallos que se contradigan en cuanto a los criterios. Ese es el rol fundamental, es ordenador. En ese sentido me parece que es fundamental la función. Doctor, desde su posición, ¿cuál es la mirada que tiene con respecto a la perspectiva de género? La perspectiva de género. Y yo mencioné previamente una cuestión. Yo fui integrante del Consejo de la Magistratura en la primera conformación, año 2009-2010, presidía el doctor Gandur. La primera persona que preguntó sobre perspectiva de género en el ejercicio de la función jurisdiccional en estos concursos fui yo. Debe figurar en algún acta ahí, en una entrevista a postulantes. Me parece que es central la mirada y la perspectiva de género en el rol del juez, entender de qué se trata la perspectiva de género. En aquel momento que no estaba muy difundida la cuestión de género y se interpretaba, algún postulante dijo: yo voy a garantizar que los empleados de mi juzgado tengan el mismo trato las mujeres y los varones
del personal que tiene las mismas posibilidades de ascender, y esa era una mirada de lo que era la perspectiva de género. No se entendía que la perspectiva de género tenía que ver con otra cuestión relativa a garantizar la vigencia efectiva de los derechos de la mujer en la igualdad de condiciones que prevé la ley. Proceso. Básicamente, así es. En la sentencia, digamos, cuando uno resuelve en sentencia, ver sentencias con perspectiva de género. La primera capacitación que me tocó hacer como formado, es decir, como alumno, por estos programas que hacía la Corte de la Nación nos pedía como trabajo de evaluación comentar o criticar un fallo en el que no se haya respetado la perspectiva de género, identificando cuál era la cuestión. Y me tocó hacerlo con un caso en el que había trabajado yo de abuso sexual, donde no se había considerado la autonomía, el derecho a la autonomía del cuerpo de la mujer por un tocamiento. El acusado era un médico. Finalmente el caso se sobreseyó y la mujer había denunciado un tocamiento y esto tramitó como abuso sexual. Entonces, el fallo no consideró ese derecho de la mujer a la autonomía, a la defensa, a la protección de su propio cuerpo, y consideró que era un tocamiento amparado por la práctica médica, cuando claramente no lo era, al menos en mi criterio y en mi opinión. Entonces yo planteé ese análisis en el trabajo que enviamos a la Corte de la Nación. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Nada. Buenas. Hola, ¿cómo le va? Buenas, doctor? ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido. Buenas tardes. La pregunta que quisiera hacerle es, desde su mirada, ¿cuáles son las condiciones que debe reunir un juez para colaborar con el principio constitucional de afianzar la justicia? Bien. Obviamente el principio de probidad, eso se da por hecho porque solo pueden concursar para juez un letrado, o sea, alguien que tenga título de abogado. Pero yo creo que no es suficiente, nunca fue suficiente, menos aún con el nuevo sistema, donde la justicia es como en el proceso adversarial contribuyen las dos partes. Entonces debe tener la virtud de la templanza, el criterio, sentido común. La independencia, se supone que la independencia del caso y la independencia de los poderes, pero la virtud que creo que debe marcar es la rectitud del magistrado. Gracias, doctor. Muchas gracias. Son los postulados del Código Modelo de Ética Iberoamericana. Sé que creo en Muchas gracias. Qué bien. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? ¿Qué opina de los juicios por jurado, doctor? Una pregunta difícil, pero tengo que ser sincero. En un primer momento estaba de acuerdo. Actualmente, luego de ver y estudiar legislación comparada, más allá de que funcione en Córdoba, funcione en Chaco, funcione en Buenos Aires, en San Francisco de Córdoba, no estoy de acuerdo. Porque yo creo que si se lo incorpora más allá de que es la letra muerta de la Constitución Nacional del 53 y a su vez está previsto en el nuevo sistema del Código, entre comillas, vigente y no vigente de Tucumán, Código Penal, Procesal Penal, yo creo que primero tiene que aceitarse el sistema y recién entrar a hablar de acá a unos 20 años, cuando esté aceitado este sistema adversarial, recién entrar a hablar si es conveniente o no el juicio por jurado. Y qué sistema se adoptaría, y hay que ser claro en qué sistema se adoptaría. Por lo pronto yo creo que la provincia no está preparada para el juicio por jurado. Por eso es mi cambio, y ustedes dirán, ¿por qué cambié? Bueno, cuando uno estudia y ve los pros y los contras, tiene que tomar una decisión. Siempre trata de buscar la más correcta. Usted dice la provincia en el sentido, ¿en qué sentido? En el sentido de que nosotros pasamos un sistema inquisitivo hasta el 91, claro, y después el sistema, pasamos al sistema mixto, acusatorio, y todavía no terminamos de entrar en el sistema adversarial. Para agregarle un nuevo sistema, dice usted. Que sería un nuevo sistema, claro, para mí. Sí. Bueno, Gracias. yo no tengo más preguntas. Bien, doctor. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, está a disposición de los consejeros del doctor País. Bueno, ¿cómo le va, doctor? Lo veo un poco Bien. joven, bastante joven, así que le voy a hacer una pregunta. Bien, gracias. No soy tan joven como parezco. Vinculado a las redes sociales, que son algo que a las nuevas generaciones le interesan mucho.
¿hasta dónde la cláusula constitucional del artículo 19 ampara la hiperactividad de los jueces en las redes sociales? La hiperactividad de los jueces en las redes sociales. Los contenidos que los jueces publican. Yo creo que, en realidad, el límite de los jueces siempre está en los límites comunes, digamos, en no expedirse por, digamos, las reglas de decoro que tiene que tener el juez, la magistratura, siempre, digamos, más allá de los conocimientos técnicos que tienen, siempre el juez, digamos, el magistrado, el fiscal, tiene que respetar, digamos, lo que son los símbolos, digamos. Entonces, cualquier cosa que ridiculice a un juez, que exponga al juez en algún tema, creo que eso lo haría incurrir, no es algo por una cuestión de reserva, sino una cuestión de ejercicio de la función. Es una cuestión de respeto al ejercicio de la función. Por supuesto, de más está decir hacia opiniones políticas o hacia opiniones relativas a casos o temas que pueden llegarle eso está fuera de discusión. Lo otro, con respecto, digamos, a lo que sería naturalmente una persona, cualquier cosa que ponga, digamos, en tela de juicio, digamos, la seriedad, el compromiso que tiene que tener un magistrado con la función, yo creo que ese es el límite del artículo 19 de la Constitución. Le hago una pregunta ahí. ¿Opiniones académicas de los jueces que ya sean profesores o no? Opiniones académicas con respecto a determinados temas jurídicos. Sí, claro. Yo creo que generalmente, digamos, cada profesor, digamos, hay muchos magistrados que además de ser magistrados son académicos. Pero y creo que podrían eventualmente publicar, aunque no sean, pero digamos. Yo creo que está dentro de las posibilidades que tengan expresar sus posiciones, digamos, jurídicas con determinados temas. Tal cual publican un libro, digamos, pueden publicar a través de redes sociales o, digamos, medios telemáticos, alguna posición pueden tener jurídica con respecto a un tema puntual del derecho. Cualquier otra cosa que se diría que no, lo inhabilitaría, porque diría, no debe dictar sentencia porque el doctor tiene un libro que en determinado tema dice tal cosa, entonces ya tiene posición tomada. Yo creo que en este caso es una cuestión académica y que siempre que se limite a ese ámbito estaría correcto. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor País? Bien, bueno, chao, hasta luego. Gracias, doctor.